Bienvenidos al ciclo de conferencias de las Jornadas de Música Contemporánea CCMC 2020. Ha sido un esfuerzo conjunto de meses para que podamos tener esta experiencia. Este evento es apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Queremos agradecer a nuestros demás colaboradores, UN Radio, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital y el Teatro Libélula Dorada. Esto definitivamente no sería posible sin ustedes. Es por eso que los invitamos a llenar la encuesta que aparece al final de esta presentación para seguir mejorando nuestros eventos. Muchas gracias. Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta conferencia, la primera conferencia del ciclo que habrá en las Jornadas de Música Contemporánea CCMC 2020 en su versión virtual. Yo soy el primer conferencista del año, mi nombre es Daniel Áñez. Yo soy pianista colombiano, residente en Montreal por el momento y me dedico a la música contemporánea. Estoy tocando música contemporánea desde el año 2002 profesionalmente cuando integré el ensamble SG y desde que vivo en Canadá he liderado y participado en varios proyectos de música contemporánea y sigo trabajando en eso. Eh, Puntualmente soy pianista del ensamble para Mirabo, soy pianista y director artístico del dúo Wapiti de violín y piano y soy codirector y fundador de una serie de conciertos que se llama No hay banda, que hacemos conciertos experimentales. Además, también hago parte del consejo de redacción de la revista de músicas contemporáneas que se llama Circuit. Circuito es la revista de música contemporánea de la Universidad de Montreal, que este año cumple 30 años. Además de estos títulos, me intereso a la música electrónica. Desde joven edad he estado fascinado con los sintetizadores. En los últimos años sigo fascinado con los sintetizadores y he logrado profesionalizar parte de ese amor y de ese interés haciendo en el 2015 un diploma en interpretación de ondas Martenot. Mm, y ese es el tema del que les voy a hablar hoy. Entonces, la conferencia del día de hoy se llama Ondas Martenot, las ondas Martenot, historia, interpretación y repertorio. Espero que la disfruten. Esta conferencia está dividida en diferentes secciones y voy a contarles qué voy a decir, cuál es el gran plan de esta conferencia. Entonces, en primera instancia, voy a hablar de la vida del inventor de las ondas Martenot, Mauricio Martenot. Voy a hablar de su vida. En segunda instancia, voy a hablar de los diferentes modelos de ondas Martenot que han existido desde su creación hasta hoy, e incluso voy a aventurarme a hablar de los modelos que aparecen posterior a las fabricaciones de Maurice Martenot. Después voy a mostrarles cómo funcionan las ondas Martenot. Voy a hacer un recuento detallado de todas sus partes, sus funciones, qué hacen y cómo se toca. Finalmente voy a hablar del repertorio que existe para ondas Martenot. Vamos a oír un par de obras y después vamos a hablar de cosas varias alrededor de las ondas Martenot, consideraciones históricas. Entonces, ese es el plan de la conferencia de hoy. Entonces voy a comenzar hablando sobre la vida de Maurice Martenot. Maurice Martenot nació el 14 de octubre de 1898 y fue el tercero de una familia de cuatro, de los cuales solo resultaron teniendo una larga vida tres de ellos, pero que fue una familia de músicos. Sus hermanas se llamaban Madeleine y Geneviève, que era conocida como Ginette, y el hermano que no llegó a edad adulta se llamaba Gabriel. Es el hijo de François Martenot y de Juliette
Tu Horloge y crece en un ambiente musical, tiene una infancia tranquila y desde pequeño muestra una sensibilidad particular a la música y también como una sensibilidad extraña. Había ciertos sonidos que desde la infancia molestaban a Maurice. Había ciertas armonías, era como un niño bastante sensible en ese sentido. Y desde joven entra a estudiar cello con un profesor que se llama Ron Kinney. Ese fue su instrumento de infancia. A los 14 años, su padre había invertido una gran parte de la fortuna haciendo inversiones en la construcción del el canal de Panamá y según recuerdo de nuestros cursos de historia de la primaria, el canal de Panamá en principio iba a ser construido por franceses que no lo lograron y después entraron los estadounidenses a hacerlo, así que el papá de Maurice perdió todo su dinero en inversiones para el canal de Panamá, así que tuvieron que irse del lugar donde vivían, se fueron a vivir más cerca de París, a Champigny-sur-Marne, y decidieron que solo podían tomar clases de música los chicos. Los tres niños ya no había dinero para muchas más cosas, pero decidieron que iban a poder guardar la música como estudios. Sobre todo, le podían pagar los estudios a la hermana mayor, que era Madeleine. Entonces Madeleine se pone a estudiar seriamente el piano y pues Maurice y Ginette tienen una infancia tranquila. Cuando llega la Primera Guerra Mundial, Maurice debe unirse al ejército y estando en el ejército forma un ensamble de música con el que va a tocar piano y cello. Eh, Dado que tenía conocimientos musicales y conocía el código Morse, lo enviaron a Angoulême para estar en el puesto de radio del ejército y trabaja con los estadounidenses. Entonces fue telegrafista durante la Primera Guerra Mundial y fueron el conocimiento de las técnicas que aprendió como telegrafista en la Primera Guerra Mundial lo que hace que cuando acabe la guerra y vuelva, quede con esa curiosidad de poder construir algo que utilice esas tecnologías de radio que aprendió. Principalmente el sistema heterodín de lámparas de diodos y triodos. Entonces pues creo que las tecnologías de Terodin todavía se utilizan. No sé si ustedes conocen un poco lo que es un ring modulator, un modulador de anillo, pero es un aparato al que le das dos señales de audio y él multiplica las dos señales de audio. ¿Y qué pasa cuando aparecen la multiplicación? Que instantáneamente aparece la suma y la diferencia de esas dos frecuencias. Entonces aparecen nuevos tonos. El sistema de heterodino es similar, es tener una frecuencia de base y poderla sumar o restar a una frecuencia. Entonces, digamos, es así que se transmite el radio. Tienes una frecuencia súper alta y pasándola por algo la bajas de frecuencia y la oyes. Creo que es de esa manera que funcionan también los sistemas de cable, como televisión por cable, que por un solo cable coaxial pueden haber hasta 500 canales. Y es porque están todos en diferencias, las señales están todas en diferentes frecuencias y dependiendo cómo multipliques o dividas o se haga una subtracción de esas ondas, puedes encontrar la señal de diferentes canales en un mismo cable. Entonces, por ejemplo, para la radio de la época, las frecuencias que utilizaban la radio eran frecuencias de 300.000 Hz, frecuencias extremadamente agudas que los seres humanos no podemos oír. Y es mediante la tecnología heterodino que podían convertir todas esas frecuencias en frecuencias de radio que podían oír los humanos. Un humano oye normalmente como entre 20 y 20.000 Hz. Los sonidos más agudos llegan a 20.000 Hz, pero por ejemplo un registro de un piano que es tan grande va como desde los 27 Hz hasta los 5.000 algo. No llega un piano ni siquiera a tocar los 20.000 Hz. Entonces él aprendió a manipular estas frecuencias y al volver de la guerra quiere poder hacer música con esas tecnologías.
Cuando vuelve de la guerra, Maurice vuelve a París en 1919 y entre los empleos que encuentra trabaja como haciendo música improvisada para el cine, en cinemas, y también trabaja tocando el cello en una orquesta. Y su hermana mayor, Madeleine, que era la que había tenido la formación musical más sólida, comienza una escuela para la enseñanza de la música en su casa en París, sobre la calle Saint-Pierre. Y entonces Maurice también comienza a dar clases de música en esta escuela. Para los que son músicos en esta conferencia, me pregunto si alguna vez han oído hablar del método Martenot. Si lo han oído, pues el método Martenot es desarrollado por la familia Martenot y es un método para la enseñanza de música, de la teoría musical, del solfeo, del ritmo, todas esas cosas. No tiene nada que ver con el instrumento de las ondas Martenot, pero sí es desarrollado por la familia y hasta hoy se usa ese método de enseñanza para niños. Y desde ese momento él comienza también, paralelo a tocar en las orquestas y dar clases en la escuela de su hermana, él comienza a trabajar sobre su invención. Él verdaderamente quiere sacar adelante un instrumento que utilice las tecnologías electrónicas. Ya en 1919 había aparecido el primer instrumento de música electrónica del mundo, que es el theremin. Lo inventa León Theremin, un ruso, y fue un instrumento que tuvo mucha popularidad porque la naciente Unión Soviética lo utiliza para hablar del progreso de Rusia y un montón de cosas por el estilo. Entonces hay mucha difusión de ese instrumento y incluso en 1927 León Theremin pasa por París y Maurice Martenot va a verlo y viendo el instrumento que él tiene se acelera para poder terminar su trabajo, que finalmente logra concluir y presentar al público en el Teatro de la Ópera de París el 3 de mayo de 1928. Entonces ese se considera que es la fecha del nacimiento de las ondas Martenot. Cuando Maurice inventa las ondas Martenot, lo que quiere inventar es un instrumento de música que tenga una interfase mucho más agradable que la del theremin. No sé si ustedes conocen un theremin, pero voy a mostrarles uno para que vean cómo se toca. Bueno, entonces este es un theremin. Este es uno que es fabricado incluso hoy en día por Moog o Moog Music, que es uno de los inventores del sintetizador, y lo siguen construyendo es porque fue el primer instrumento de música que construyó Robert Moog, entonces hay como una cierta nostalgia y amor por este instrumento. Entonces este instrumento fue inspirado a León Theremin por la distorsión que sucedía cuando uno se acercaba a las antenas de radio. Me imagino que es algo que algunos de ustedes habrá o sí, digo, también experimentado, y es que se acercan a una antena o cuando teníamos antenas en el televisor, cómo la señal cambiaba a medida que uno ponía la antena de cierta manera o la tocaba, y a veces, pues yo recuerdo el televisor de mi abuelita y que uno movía la antena y tocaba quedarse a veces casi tocando la antena para que la señal funcionara. Entonces ese principio de capacitancia, que es como la carga eléctrica que puede absorber un cuerpo, es la que hace que funcione el theremin. Entonces tiene dos antenas. Una antena con la que se controla la altura de la nota y otra antena con la que se controla el volumen de la nota. Tiene unos cuantos botones aquí para cambiar un poco el sonido, la forma de la onda, ecualizar un poco, ponerle un poquito más de agudos o de graves al sonido, el volumen, y si no, este es para ajustar la frecuencia de base. ¿Por qué toca ajustar la frecuencia de base? Porque dependiendo dónde se encuentra el instrumento, como funciona por capacitancia, quiere decir la carga eléctrica de los objetos que se encuentran alrededor de ella y cuánto se acercan. Entonces, en este momento el computador está aquí a esta distancia y ese mueble está a esa distancia y hace que eso cambie su sonido. Voy a tocar un poquito, pero yo no soy de ninguna manera un experto o ni siquiera un principiante en este instrumento, solo lo tengo, entonces voy a mostrarle cómo funciona y a través de eso voy a hablar de las dificultades que tiene tocar este instrumento y cómo esto inspiró a Maurice
a inventar un instrumento que utilizara estos mismos principios, pero que tuviera una interfase un poco más agradable, una interfase donde fuera más fácil hacer música. Entonces me hago detrás del instrumento. Aquí al lado tengo un amplificador del que sale todo el sonido. Lo prendo y entonces tengo que estar constantemente tocando esta antena porque ahí mismo me aleje de ella. Va a aparecer el sonido. Esperen, otra vez lo hago. Y dependiendo de a qué distancia pongo esta mano de la antena, cambia la nota. Entre más me acerco a la antena, más aguda es, y entre más me alejo, más grave. Y no llega a una frecuencia muy baja, en teoría llega como hasta el do, 2 octavas abajo de do central, y ahí es donde uno debe afinar la nota más grave. Pero entonces, para tocar notas, yo tengo que encontrar dónde están en el aire esas notas a través de la posición de la mano. Entonces, como pueden ver, pues es cierto que no es un buen ejemplo que yo esté mostrando eso porque no tengo ni idea de tocar teremín, pero todas las notas que uno va a encontrar tocando teremín van a tener que encontrarse en el aire. Entonces hay técnicas donde a través de la utilización de los dedos logras hacer las notas diferentes, como pero en YouTube van a ver mejores videos sobre eso de lo que yo voy a poder hacer en este momento. Entonces Maurice Martenot estaba interesado en tener una interfase más interesante para darle facilidad al intérprete de tocar el instrumento. Entonces lo que hizo para ese primer modelo que aparece en 1928 es que sobre una mesa tiene dibujado un teclado de piano. Es solo un dibujo y el instrumento se controla a través de una banda que tiene un anillo en el medio. Entonces uno pone su dedo en el anillo y dependiendo de donde transporte su dedo sobre ese piano, las cuerdas, la cinta a la que está pegada el anillo, tiene potenciómetros en los lados que le permiten determinar en qué posición se encuentra y así encontrar la nota. El día del estreno de las ondas Martenot, el 3 de mayo de 1928, hay una anécdota curiosa y es que pues Maurice ya había estado en el Teatro de la Ópera de París haciendo pruebas para el día del lanzamiento y todo había funcionado bien y se sentía listo. Él había acelerado el proceso de terminar las ondas Martenot gracias a la visita de León Theremin el año anterior. Sentía que tenía que apurarse a terminar su instrumento y decidió hacer el lanzamiento. Las pruebas habían salido bien y llegó el día del concierto y llegan por la mañana a instalar el instrumento y no funciona, no prende, no funciona. Y Maurice rigurosamente evalúa cada uno de los circuitos y de las lámparas de sus ondas Martenot, uno a uno las cambia, las reemplaza y nada que funciona. Finalmente comienza a hablar con los técnicos de la sala, ya en desespero, faltando poco tiempo para que fuera la apertura del teatro, y pregunta si todavía había estado igual. No eran los mismos técnicos los que estaban en este segundo día, el día del estreno, y resulta que finalmente 30 minutos antes de abrir el telón logran descubrir que en esos momentos el principio de la electricidad, pues la electricidad a veces estaba en 110 y a veces estaba en 220 y para ese día habían hecho un cambio, habían cambiado las luces del teatro para ponerlo en el otro sistema y eso había hecho que el aparato no funcionara. En último minuto logran hacer el cambio y hace que el instrumento funcione y pueda hacer la premiere del instrumento. Y me parece que esta historia, a pesar de ser tan pequeña, de cierta manera eh, tiene como hace que el instrumento tenga como un karma de que siempre no está funcionando. El instrumento siempre está al borde de no funcionar y en el último minuto se logra hacer un concierto, pero en toda la historia de las ondas Martenot es un instrumento que se dañaba con mucha regularidad
y que siempre tocaba hacer cosas para arreglarlo. Y hasta el día de hoy yo oigo anécdotas de los ondistas y las ondistas que están en mi entorno y sucede que el instrumento se dañó, que este no funciona, que esta persona inventó una nueva cosa y esto tampoco funciona. Y sí, es como una maldición que arrastra el instrumento a través de todos estos años. Entonces, después de la premiere del instrumento, Maurice Martenot sale a una gira mundial para mostrar el instrumento por todo el mundo y poder tener ventas del instrumento. Entonces, esta gira mundial hace que primero llega a los Estados Unidos, hace un estreno en Nueva York, Filadelfia, Chicago, Denver, Seattle. Después sigue en los Estados Unidos, pero se va a Hawái, tiene un estreno en Honolulu. Y su viaje después sigue por el Japón, la China, Hong Kong, Macao, Filipinas, Vietnam y Singapur. Y de ese viaje hay una anécdota que dice que al principio de los años 30 Martenot se conoció con el premio Nobel de Literatura, el poeta Rabindranath Tagore, y que a él le parece maravilloso el instrumento que él se acaba de inventar y le hace un encargo de un instrumento que que tenga como la guía de las notas y que esté afinado al temperamento de las músicas clásicas del norte de la India. Y según dice el mito, porque esto tampoco no ha podido ser confirmado y nadie ha encontrado ese instrumento, Martenot Maurice le construye un instrumento a Tagore y se lo lleva a, a su residencia, pero es un instrumento del que no se tienen informaciones en realidad. También durante los años 30, después de la gira mundial, pues hay presión para que Maurice haga que el instrumento sea construido en serie, que una compañía lo tome y produzca muchas unidades. Pero Maurice intenta hacer contactos con una compañía que se llamaba Gaveau y no logra hacer eso porque resulta que él está constantemente haciéndole modificaciones y mejoras al instrumento, está constantemente cambiando el circuito. Entonces ese es otro de los problemas que tiene el instrumento, y es que no hay dos unidades que sean iguales, porque construye una unidad y en esta la construye de esta manera, pero para la siguiente se da cuenta que si hubiera puesto este cablecito aquí sonaría mejor y podría solucionar tal problema. Entonces la otra tiene ese cambio y para la otra ya lo integra, pero le añade otro cambio. Entonces hay muy poca unidad en las ondas Martenot, en los instrumentos ondas Martenot que hay en el mundo, lo que hace que no sea fácil repararlas tampoco. Durante los años 30, también entonces ya hay mucha aprobación del instrumento, hay muchos compositores que logran conocer el instrumento y, por ejemplo, Maurice Ravel le parece que el instrumento es maravilloso, incluso aprueba que ciertas obras suyas sean tocadas en transcripción para las ondas Martenot, pero no logra componer ninguna obra para el instrumento. Hay otros compositores que sí, además de aprobarlo, escriben para el instrumento, como Arthur Honegger y Edgar Varèse. Edgar Varèse, por ejemplo, tiene un par de ondas Martenot en ecuatorial. Y otros compositores como Marcel Dupré y Héctor Villalobos también admiran el instrumento. Eh, Está el caso también de André Jolivet, un compositor que escribe una gran cantidad de obras para teatro, para cine, y también obras de concierto y obras de música de cámara para ondas Martenot. Eh, Hay más de una veintena de obras que fueron escritas para ondas Martenot de parte de Jolivet. Y otro compositor que desde el principio comienza a componer para las ondas Martenot es Olivier Messiaen, quien eventualmente en los años 40 escribirá la obra que es la más importante escrita para obras Martenot, que es la Sinfonía Turangalila para orquesta sinfónica, piano y ondas Martenot. Pero en los años 30 ya tiene ciertas obras para ondas Martenot que hacen parte de su catálogo. Y vamos a oír un fragmento de una de las obras de Olivier Messiaen para ondas Martenot. Vamos a oír la obra que está escrita para 6 ondas Martenot. Se llama Fête de Belles Eaux, la fiesta de las bellas aguas. Eh, Fue una obra que fue compuesta para una exposición de artes
y técnicas aplicadas a la vida moderna. Era una exposición pública donde había una fuente de agua y fue escrito en 1937. Oigamos un fragmento de esta obra. De la familia de Maurice hablé de su hermana mayor Madeleine, que se dedica a ser profesora y abrió una escuela de música, pero se me olvidó continuar a hablar de Geneviève, que por cariño le decían Ginette. Ella se vuelve ondista profesional y ella es la primera persona que está tocando las ondas Martenot cuando hacen giras. Ella es quien está tocando las ondas Martenot. eh, Se puede decir que después de Maurice ella es la primera ondista y la relación familiar tiene, trabajan siempre juntos familiarmente para la difusión de las ondas Martenot y para la escuela de música. Además, Maurice Martenot eventualmente se casa con su mujer René en 1925 y tienen 5 hijos. Los hijos se llaman Claude, Jean-Louis, Jean-François, Colette y Alain. De los hijos de Maurice Martenot, Jean-Louis estudia las ondas Martenot en el conservatorio cuando eventualmente se abre una clase de ondas Martenot y también entra a trabajar con Maurice en el laboratorio para construir las ondas Martenot y después del deceso de Maurice Martenot, él sigue con el taller de música electrónica construyendo instrumentos durante varios años después de la muerte de Maurice Martenot. Comienza la Segunda Guerra Mundial y Maurice Martenot tiene que cerrar su taller y tienen que cerrar su escuela de música y toda la familia la cambian de lugar para que Maurice pueda trabajar en una fábrica de construcción de radios para la guerra. Cuando las tropas alemanas finalmente entran en Francia, la familia otra vez tiene que irse a otro lugar de Francia, a Le Havre, a Deauville, para instalarse en Nice. Y durante la guerra, ya cuando está en Francia ocupada, Maurice trabaja al lado de Pierre Schaeffer para Radio Francia, la RTF, haciendo resistencia contra la invasión. Después de la guerra, Maurice continúa a trabajar en la RTF, la radio de Francia, y comienzan de nuevo las actividades de la escuela. Es durante los años después de la guerra que aparecen estos 2 conciertos importantes para ondas Martenot y orquesta de los que les hablé, la Sinfonía Turangalila de Olivier Messiaen y el concierto para ondas Martenot de André Jolivet. Y también este es el año donde Maurice inventa el último de los resonadores para las ondas Martenot, el que se llama La Palma. Les voy a hablar de todas las partes de las ondas Martenot después de la sección de la vida de Maurice. Y en 1947 el Conservatorio Superior de Música de París abre la clase de ondas Martenot y los primeros 2 graduados de la clase de ondas Martenot son su hijo Jean-Louis y Jeanne Loriot, que es la hermana de Yvonne Loriot, que es la esposa de Olivier Messiaen. Ellos son los 2 primeros graduados en ondas Martenot. Y en 1949 Maurice Martenot recibe la Legión de Honor del Caballero, de la Orden de Honor del Caballero del Gobierno de Francia.
Durante los años 50, Maurice continúa trabajando en su taller de construcción de instrumentos y tiene siempre un máximo de dos asistentes. En realidad, el instrumento nunca pasó a construcción en serie y siempre fue construido por él y por un par de asistentes en su taller. Y él sigue inventando instrumentos de música. Entonces, por ejemplo, inventa el StopNet, que es un dispositivo que hace parar y continuar los discos de vinilo siempre en el mismo lugar, como que puedas parar y continuar a oír el vinilo en el mismo sitio. Inventa también un claviharp, que es un pequeño instrumento electrónico inspirado de la mbira africana y pues es un instrumento que está dirigido principalmente para los niños. Hay un cambio en las ondas Martenot importante en los años 70 y es que hace un circuito transistorizado. Abandona las lámparas y desde 1974 aparece un circuito transistorizado. Y gracias a este nuevo circuito hay una nueva ola de composiciones para ondas Martenot que aparecen durante los años 70 y durante los años 80. Y digamos compositores que componen en esta época son Tristan Murray, Walter Hexter, Charles James, Michael Levinas, Roger Tessier, Roy Goyverts e incluso, pues, no sé si se los dije al principio de la conversación, pero yo vivo en Quebec y en ese momento también hubo una gran ola de composiciones que apareció aquí en Canadá y los compositores como Claude Divier, Micheline Coulomb-Saint-Marcoux, Gilles Tremblay, Walter Boudreau, José Evangelista, Michel Gonville y Serge Provost, todos escriben para las ondas Martenot durante estos tiempos. En 1975 recibe Maurice Martenot una segunda Legión de Honor y eh, Maurice había también toda su vida estado muy cerca de la filosofía oriental y en 1977 aparece el único libro que él en realidad escribió, que es un libro sobre relajación y que es un tema que ellos habían trabajado como profesores de la escuela Martenot y es una parte importante de la técnica de las ondas Martenot, la relajación, pero esta vez hace un libro dedicado enteramente a la relajación desde el punto de vista como de la meditación y de la espiritualidad oriental. Y hacia el final de su vida, Maurice pasa su tiempo entre hacer la contabilidad de la escuela, dedicarse el tiempo a construir instrumentos y, y pasar los fines de semana en su casa del campo. Maurice Martenot muere a la edad de 81 años, el 8 de octubre de 1980, en un accidente de tránsito. Él estaba transportándose al interior de París, él siempre se transportaba en su pequeña moto de poco cilindraje, una especie de Vespa, y tiene un accidente con un camión y pierde su vida en ese momento. Quisiera hablarles ahora de las diferentes versiones que han tenido las ondas Martenot desde su invención hasta el día de hoy y también incluso algunos instrumentos de música que han sido derivados de las ideas de las ondas Martenot. Entonces, el primer instrumento que se hizo para tocar pues el instrumento fue inventado en 1928 y el que se tocó en ese primer concierto es uno de una foto que les estoy mostrando en este momento que se tocaba a distancia. De cierta manera es muy similar a la disposición que se tiene, digamos, para el theremin, como les mostré en otro momento, como que hay un dedo que se está acercando y alejando de un lugar, pero esta vez en vez de usar la capacitancia entre la antena y el cuerpo de la persona que toca, es con una cuerda y un anillo para estirar esa cuerda y entonces a medida que uno va jalando más de esa cuerda, se sube la nota o se baja la nota. Los segundos y terceros modelos de las ondas Martenot no se tocaban ya en el aire, sino que había un teclado de referencia que era solo pintado y que uno usaba eso como puntos de referencia para encontrar las notas. Entonces, en vez de tener una polea que donde se estiraba la cuerda con el anillo, ahora ella había sido volteada de 90 grados y se podía tocar transversalmente sobre el teclado ficticio. Después, el cuarto y el quinto modelo ya tienen una dimensión muy importante
y es que tienen el teclado móvil. Eso quiere decir que el teclado está vibrando, el teclado está sobre resortes y a medida que uno hace vibrar el teclado, uno puede hacer vibrato. Entonces, estos fueron el cuarto y el quinto modelo, que fueron los últimos modelos que utilizaban lámparas. Pero este modelo, por ejemplo, ya había aparecido en 1931. Eso quiere decir que el desarrollo del instrumento desde 1928 al 38 sucedió muy rápido. Y el último cambio que sucedió en el instrumento fue en 1974, cuando se hace una versión con transistores. Ya había aparecido eh, los resistores, todas las capacitancias, todo este tipo de cosas ya han aparecido en el mercado desde los años 50 y hasta ahora entonces Martenot se le ocurre hacer una versión del teclado que tenga eh, todas esas cosas integradas. Según la opinión de un técnico con el que yo conversé, Jean Landry, que es el técnico que reparaba todas las ondas Martenot aquí en Canadá y creo que algunas de Francia también, esta última versión, la versión transistorizada, nunca fue una versión que tuvo un desarrollo muy fijo. Él decía que siempre parecía una obra en progreso e incluso me mostró unas tarjetas de antiguos ondas Martenot transistorizados que les puedo mostrar en este momento y se ve como las tarjetas de los circuitos integrados eh, pues tienen muchas refacciones, no es en realidad un producto terminado, sino que siempre está como a mitad de camino. Y hubo un par de cosas que el instrumento perdió en la versión transistorizada. Entonces, pues hay gente que, digamos, que prefiere el instrumento de tubos, pero el problema es que un instrumento de tubos ya no se puede arreglar. Después de la muerte de Maurice Martenot en 1980, su hijo continuó haciendo modelos hasta 1988. Y en el 88 se acabó la producción de ondas Martenot, lo que dejó a un montón de instrumentistas pues sin posibilidades de adquirir un instrumento. Entonces hubo dos proyectos en Francia que comenzaron a hacer clones de las ondas Martenot. Esos dos fueron el Ondea, de un señor de apellido Levin, y el Dirstein, de un señor de apellido Dirstein. Entonces, esos dos modelos pertenecen como, son en realidad clones que no terminaron de arreglar mucho los problemas que tenía las ondas Martenot. Dirstein, por ejemplo, es un ondista también, entonces él entrehace el instrumento y toca el instrumento, pero nunca fue un instrumento que trajo mejoras al instrumento de Marte, no, simplemente siguieron reproduciendo el mismo instrumento con los problemas que ya traía. Y así fue el mercado de las ondas Marte no durante mucho tiempo. Si uno quería procurarse de uno, tocaba hacerle un encargo a estas dos personas. Pero en los años 2010 han aparecido recientemente dos proyectos que han hecho que las ondas Martenot tengan mucho más alcance y que se estén produciendo. El primero es el japonés Naoyuki Omo, que inventó el ondomo. El ondomo es un pequeño ondas Martenot que en vez de tener las 6 octavas más 7, solo tiene 4 octavas, que es portátil, que tiene una gran parte digital del instrumento y no tiene todas las funciones, pero hace que el transporte del instrumento sea muy sencillo. Y el proyecto de Levine en Francia de Londea eh, pasó la quiebra y hubo un estadounidense que vive en el oeste canadiense, en Alberta, que se llama David King, que compró los derechos de este Ondea. Y entonces cogió el instrumento, pero lo rediseñó desde el principio, le puso un corazón digital al instrumento y le dio capacidad MIDI, comunicación con MIDI, o sea, le dio en realidad muchos cambios al instrumento y es el instrumento que yo tengo hoy que fue fabricado el año pasado y es con este instrumento con el que les voy a hacer la demostración de todas las partes de las ondas Martenot, de todas sus funcionalidades. Como les digo, en realidad no es un Ondas Martenot clásico, es como un Ondas Martenot un poco aumentado, pero igual tiene todas las cosas clásicas del Ondas Martenot transistorizado e incluso David King logró añadir en este nuevo diseño
partes de la funcionalidad que se habían perdido cuando se transistorizó. Entonces ahora voy a pasar a mostrarles cómo funcionan las ondas Martenot. Bueno, entonces ahora paso a mostrarles el instrumento. Estas son las ondas Martenot. En realidad este es un Ondea del año 2019, pero es una copia exacta de un ondas Martenot con algunas cosas añadidas. Entonces, ¿qué son las ondas Martenot? Es un instrumento electrónico que produce sus sonidos de manera electrónica. Es un instrumento monofónico, eso quiere decir que solo puede tocar una nota a la vez. A pesar de que tengo todas estas teclas, de estas teclas solo puedo hacer sonar una en cada momento. Es un instrumento de música electrónico monofónico. ¿Cómo hago para escoger las notas en las ondas Martenot? Tengo dos posibilidades. Puedo hacerla con el teclado. Entonces, con el teclado escojo las notas. El teclado es móvil, entonces si suelto los resortes que tiene al lado, lo libero, puedo hacer que el teclado entero vibre. Y cuando vibre puedo hacer vibrato, y puedo hacer un vibrato más grande o más corto. Como es un instrumento moderno, puedo escoger qué cantidad, qué intervalo es el vibrato. Entonces, por ejemplo, en este momento, este Ondea está en un intervalo de una octava. Eso quiere decir que si tengo todos los resortes sueltos y estiro el teclado al máximo hacia un lado hacia el otro, puedo subir muchísimo. Pero si los aprieto un poco más, puedo asegurarme de que sea apenas lo necesario para hacer vibrato, que quiere decir cambiar la nota un poquito hacia arriba y hacia abajo constantemente. Esa es la primera manera que tienen las ondas Martenot de escoger la nota. La segunda manera es con el anillo o con la cinta. En francés el anillo le dicen la bague y también se le dice el ruban, que quiere decir cinta. ¿Por qué se le dice cinta? Porque originalmente este anillo que viene en este momento pegado a este hilo no era un hilo así de delgado, era verdaderamente un pedazo de cinta grueso que iba de lado al lado de las ondas Martenot, y dependiendo de donde yo pongo este anillo, él va a seleccionar una nota grave o una nota aguda, dependiendo de donde esté esta cuerda. Está pegada a potenciómetros aquí adentro que le dicen al instrumento si está hacia el final o hacia el principio, y así puedo escoger las notas. Entonces puedo ir desde lo más grave hasta lo más agudo. Además, las ondas Martenot uno puede cambiar de octava. Aquí en el medio del teclado hay un botón que si lo cambio puedo subir todo de una octava. Lo devuelvo a su octava original y el Ondea tiene adicionalmente una octava adicional que cuando entro a los menús electrónicos digitales del Ondea puedo decir si es una octava más aguda o más grave. En este momento yo la tengo como una octava más grave. Entonces si la activo puedo incluso ir una octava más grave.
de lo que hice la primera vez. Para hacer más fácil encontrar una nota exacta en este continuo de notas que se pueden hacer con el anillo, con la bague, las ondas tienen aquí un pedazo de madera que tiene huequitos y punticos para indicar dónde están las notas. Entonces tengo un hueco para cada una de las teclas blancas y tengo un punto para cada una de las teclas negras. Estos huecos están justo enfrente de cada una de las teclas negras y las teclas blancas, pero a través de estos intervalos yo puedo encontrar también cuartos de tono, octavos de tono. En realidad puedo hacer todo el contenido de notas que hay entre una nota y otra. Entonces, si digamos, voy a tocar subí de nota un tono microtonalmente. Entonces puedo hacer intervalos verdaderamente muy pequeños. Entonces las ondas Martenot es un instrumento que es muy apreciado de compositores y de músicos que están interesados en la música microtonal. Pero es en realidad acá, en Le Tiroir, en el cajón, donde se encuentra el alma de las ondas Martenot. Es aquí donde se encuentran todas las funciones y es un pequeño cajón que se puede esconder o que puede volver a su lugar. Y el alma de las ondas Martenot es la touche d'intensité, la tecla de intensidad. Esta tecla grandotota de madera es la que decide a qué volumen suenan las ondas Martenot, pero no solo ayuda a escoger la dinámica, sino que además es con esta tecla con la que se hacen todas las articulaciones, con lo que se hace legato, staccato, tenuto, acentuaciones, todo eso se decide con un solo dedo aquí en la touche d'intensité, en la tecla de intensidad. Entonces es una tecla que hoy en día está hecha con potenciómetros, pero en la época que Maurice Martenot inventó el instrumento era una bolsita que tenía un conglomerado de químicos al interior, y a medida que uno espichaba la tecla, todos esos químicos, unos que conducían mejor la electricidad que otros, se juntaban, y a medida que se juntaban transmitían mejor la electricidad, y entonces así era que se abría el amplificador que hacía que sonara el instrumento. Hoy en día es con un potenciómetro, pero esa bolsita mágica es todo un mito en las ondas Martenot. Entonces con ella puedo hacer sonidos suaves y aumentar. Y verdaderamente todo sucede en este dedo. Es con este dedo con el que se hace toda la articulación y todo el legato en las ondas Martenot. Además de tener el amplificador, aquí en esta parte de las ondas Martenot en el cajón es donde tenemos todos los timbres. Entonces las ondas Martenot tiene 7 timbres diferentes y el instrumentista le mezcla estos timbres como un organista. Sea la partitura le ofrece unas posibilidades o conoce el instrumento y hace la mezcla que le parezca que funciona mejor para la expresión de cada pasaje. Entonces esos 7 timbres son los siguientes. El timbre principal es O, de ondas. En términos técnicos es similar a una onda sinusoidal, es decir, es una onda pura que tiene muy pocos armónicos. Entonces las ondas es el timbre que he tocado hasta ahora durante todo este tiempo y suena así.
Después de las ondas viene el timbre que se llama creux, que quiere decir un poco vacío en español. ¿Y por qué creux? Creux es el que es similar a una onda cuadrada. ¿Y qué es lo que pasa con una onda cuadrada? Una onda cuadrada solo tiene los armónicos impares de la serie armónica. Y por ejemplo es el timbre que es el más similar, por ejemplo, a un clarinete. Entonces si les toco un poco con este timbre van a oír a qué me refiero. Después del timbre creux, les voy a hablar de las dos Gs. Es el timbre que se llama gambé, imagino que haciendo referencia como a las violas de gamba, y es el que es más similar a una onda de sierra, un sawtooth de los que, por ejemplo, en los sintetizadores, una onda que solo tiene bajadas, entonces sube inmediatamente y baja. Y entonces esta tiene muchos armónicos, es la onda que tiene más armónicos. Y hay dos, una donde están los armónicos completos, que es la grande G, y la pequeña G tiene además un control de volumen, entonces esta puedo mezclar qué tanto G puedo añadir a uno de los otros timbres. Entonces si oigo el gambé solito, suena así. Si oigo solo el pequeño, en su volumen máximo, muy similar. Y puedo bajar su volumen hasta que desaparezca completamente. Así toqué la tecla, he bajado su volumen, entonces ahora puedo aprovechar ese G y mezclar un poquito de él, digamos, con las ondas. Toco ondas y añado un poco de timbre. Después del gambé voy a hablarles del nasillard. El nasillard es un poco, quisiera decir en español, nasal, y es el que más va a asemejar al timbre de un oboe. Tengo otro timbre acá, el número 8. Antes los timbres en las antiguas ondas Martenot solo tenían números y tenían una correspondencia y la gente sabía cuál de todos esos timbres era cada uno de los números, pero el 8 siempre fue 8 porque es la octava. Es un timbre que tiene un armónico superior, es similar a las ondas, pero con el primer armónico adicional, entonces suena como si estuviera una octava arriba que las ondas. Sigamos, lo comparo y el de octava también tiene un control de volumen, entonces puedo hacerlo desaparecer y puedo controlar qué tanta octava quiero poner en los otros timbres. Entonces tengo las ondas solas, añado la octava un poquito y la añado completamente y ahora quito las ondas. Entonces, sí, es un armónico superior, entonces suena una octava más arriba que los otros timbres. Y finalmente el último timbre del que les voy a hablar es el tutti. Y este tiene todos los timbres combinados, entonces es el más fuerte de todos.
Se me olvidó hablarles de un timbre que se encuentra en una sección diferente a la que se encuentran todos los otros timbres de las ondas Martenot. Y es le souffle, el soplido, que simplemente es un generador de ruido. Entonces cuando lo activo solo, lo que tengo es ruido. Así que tengo automáticamente generador de olas del mar y de viento. Y lo puedo usar en combinación con otros timbres para crear efectos, y el souffle, el ruido, también tiene su propio controlador de volumen. Entonces puedo apenas poner un poquito de ruido y suena así. Y un último comentario, sobre todo para aquellos que conocen un poco de tecnología musical. No sé si se han dado cuenta que el principio de prender y apagar en las ondas Martenot es exactamente el opuesto del que hay en la mayoría de los aparatos y consolas de sonido. Uno prende las cosas hacia abajo, es decir, los volúmenes aumentan bajando, por ejemplo los tres volúmenes de los timbres que hemos visto, e incluso los timbres se prenden bajándolos y se apagan subiéndolos. Completamente al opuesto. Imagino que tiene que ver con la facilidad de prender cosas de esta manera cuando uno está tocando. En realidad es verdad que el alma de las ondas Martenot es la tecla de intensidad y que es ahí donde está toda la expresión, pero una de las dificultades más grandes de tocar las ondas Martenot es cambiar todos esos timbres en tiempo real. A veces los intervalos para hacerlo son muy pequeños y esta manera de pronto de activarlos bajando es más fácil que activándolos empujando con las uñas hacia arriba. Voy a hablar de esta sección aquí de las ondas. Voy a de pronto encontrar una mejor luz. Entonces, como les decía, voy a hablarles de estos botones que están aquí a la derecha de la tecla de intensidad. Estos son los botones transpositores. ¿Y qué hacen estos botones? Transponer la nota del instrumento. Entonces tengo varios intervalos aquí. Tengo primero un cuarto de tono hacia abajo, un cuarto de tono hacia arriba, un semitono hacia arriba, un tono hacia arriba, 3 tonos hacia arriba y 5 tonos hacia arriba. Entonces, por ejemplo, si lo utilizo con el anillo y me pongo a bajar transponiendo, sigamos bajo, voy a cambiar de timbre, bajo de nota. Pero si no, constantemente estoy haciendo transposiciones. Y si toco con el teclado y toco con los cuartos de tono, puedo verdaderamente hacer una escala de cuartos de tono. Acabo de tocar una octava en 24 cuartos de tono. Ya solo me quedan por mostrar unos cuantos detalles del instrumento. Entonces, aquí en esta parte del instrumento, F es el filtro. El instrumento tiene un pequeño filtro, como una especie de sordina en el piano, para disminuir un poco el timbre de los sonidos, bajarle un poco a los armónicos agudos de un sonido. Entonces, si en el momento estoy tocando y lo activo, eso mismo va a sonar así. Y claro, va a ser más notorio si estoy escogiendo timbres que tienen más armónicos. Por ejemplo, si hago una mezcla de ondas y nasillar, nasal, y si activo el filtro, y el filtro aquí en el cajón, en el tiroir, solo tiene posición de prendido y apagado, pero las ondas tienen adicionalmente 2 pedales, y uno de esos pedales es el filtro también, pero que se activa de manera continua.
Como les dije, es apenas un pequeño filtrado que, que, que intenta simular un poco el efecto, digamos, de la sordina en el piano, el pedal de la izquierda, donde simplemente se baja un poquito el volumen. El otro pedal que está aquí a la derecha es lo mismo que la tecla de intensidad, porque hay veces hay pasajes muy difíciles en las ondas Martenot donde se debe tocar con las dos manos. Pero si no estoy presionando la tecla de intensidad, pues no va a salir nada. Yo puedo tocar el teclado todo lo que quiera, y si no presiono la tecla de intensidad, o puedo incluso mover el anillo todo lo que quiera, si no estoy presionando la tecla de intensidad, no va a haber ningún sonido. Entonces también hay la posibilidad de tocar algunos pasajes con pedal. Y se me olvidó decirles que el teclado tiene prioridad de la tecla más baja. No es la última tecla la que se toca, la que suena, sino la tecla más baja. Entonces, por ejemplo, en las ondas Martenot para hacer trinos, no hace falta mover las dos notas, simplemente hace falta mover la nota baja. De esta manera. Y ahí hay veces algunos compositores escriben en las ondas Martenot de tocar dos notas al mismo tiempo, pero como les dije que el instrumento era monofónico, es imposible hacer esto. Entonces, en esos momentos lo que hacen los instrumentistas es hacer un trémolo entre las dos notas que están escritas para hacer el efecto como si las dos estuvieran sonando al mismo tiempo. Dos últimos detalles que están aquí en el cajón, que son dos cosas que habían desaparecido con las ondas Martenot una vez que fueron transistorizadas. En las ondas Martenot, si uno toca el teclado sin apoyar la tecla de intensidad, no suena nada. Pero si uno apoya la tecla de intensidad sin apoyar ninguna tecla, tampoco sucede nada. Se necesita que las dos se estén tocando al mismo tiempo. Lo que quiere decir que para que las notas suenen ligadas en las ondas Martenot, es súper importante que el legato entre las notas sea absolutamente perfecto. Si el legato entre las notas no es perfecto, hay una ruptura en el sonido. Y como la onda va a romperse en un momento donde no estaba en el punto cero, entonces va a haber un pop, va a haber un sonido de distorsión. No sé si lo oyen ustedes, pero yo sí lo oigo. Entonces, en las ondas más modernas aparece un sistema de memoria que se activa aquí. Entonces, las ondas va a recordar cuál fue la última tecla que yo toqué, y así no esté tocando ninguna tecla, esa tecla va a sonar. Entonces, un sistema de memoria que aparece en instrumentos más modernos, porque no siempre hubo, digamos, los antiguos sondistas tenían que tocar absolutamente legato si no les sonaban esos cracks en el instrumento. Y algo que también se perdió con las ondas transistorizadas era que en las ondas de tubos había un par de tubos que estaban disponibles en el cajón para tocarlos. Y cuando uno tocaba esos tubos, la frecuencia del instrumento se desordenaba completamente y se volvía sea súper aguda o súper grave. Y eso en los instrumentos transistorizados se había perdido completamente. Entonces, en el Ondea que hizo David Keane en los últimos años, él añadió una emulación de eso. Le añadió sensibilidad y esto se llaman las agujas. Entonces las agujas uno las puede tocar en el agudo o en el grave. Entonces digamos, si toco una nota y toco las agujas, esas son las agujas hacia el agudo, y también puedo tocarlas hacia el grave. Pero entonces él puso ese servicio ahí disponible para las nuevas ondas, para el Ondea de segunda generación. Solo me queda un aspecto por explicar de las ondas Martenot, y son los difusores. ¿Qué son los difusores? Son los altoparlantes de las ondas Martenot. Como es un instrumento electrónico,
no se produce el sonido vibrando cuerdas ni vibrando membranas, o más bien sí, vibrando membranas, pero la membrana de un altoparlante. Y para Maurice Martenot había sido muy importante en la creación del instrumento tener un sonido que imitara el sonido acústico de los instrumentos. Digamos que si tenemos un piano, el piano cuando tú lo tocas resuena por todos los lados. Hay sonido que sale por abajo, que sale por arriba, que sale para el frente. Hay muchas direcciones en las que sale el sonido. Pero cuando tienes un altoparlante puesto frente a sobre un escenario, ese altoparlante va a estar enviando señales de sonido solo en una dirección. Y él quería poder emular un poco esa manera de los instrumentos acústicos de tener sonoridades. Entonces él inventó difusores, así llama sus parlantes. En realidad, estos son los difusores de Londea, que no tienen nada que ver con los difusores originales de las ondas Martenot, pero a medida que hable voy a ponerles fotos de los difusores de las ondas Martenot originales. Entonces el primer difusor se activa aquí. Cada difusor en el cajón tiene una activación y también tiene un volumen. Entonces el primer difusor es el difusor seco. Es un altoparlante, en esa época creo que era de cartón, que hace el sonido sin ningún efecto. El segundo difusor era el que tenía una reverberación de resortes, pero no era una spring reverb como la conocemos hoy, que es una reverberación de resortes. Digamos que cuando tienes un altoparlante que no tiene todo el cono que mueve el aire, pero solo tenemos la parte mecánica que vibra y que haría mover el cono y que haría producir sonido, eso se llama un transductor. Entonces coges un resorte y le pones un transductor por un lado y por el otro lado le pones algo que capte las vibraciones. Entonces todos los sonidos que tú hagas son transmitidos por ese transductor al resorte, que lo hace vibrar, y en el otro lado ese micrófono, por decirlo, captura las vibraciones de ese resorte y suena como si hubiera un poco de eco, como si hubiera una reverberación. Y en los primeros diseños había un difusor con resortes. En este caso fue reemplazado por una reverberación digital Lexicon, que si la toco sola, pues es la que han oído todo el tiempo que he tocado las ondas. El tercer difusor yo tampoco lo tengo. Es uno que se llama el metallic, el metálico. ¿Y en qué consiste? También hay un transductor, pero este transductor, en vez de estar pegado a un resorte, está pegado a un tam-tam, es decir, como un gong tailandés. Es un platillo que tiene los lados redondeados, y entonces los sonidos que haces, en vez de ser transmitidos al aire, están transmitidos a este platillo, a este tam-tam, y hacen que haya un sonido pues que suena muy metálico y que resuena solo en ciertos lugares de este platillo. Y el último difusor, que fue el que fue inventado ya en los años 40, es el que se llama la palma. ¿Por qué fue inventado la palma? Porque en algunos momentos las ondas Martenot, para poder crear más resonancia, lo que hacían es que ponían los difusores muy cerca a un segundo piano que había en el escenario, y ese segundo piano abrían el pedal, ponían el pedal abajo, entonces todas las cuerdas de ese piano quedaban resonando, y entonces cuando se tocaban los sonidos electrónicos de los parlantes, ellos por simpatía hacían resonar las cuerdas del piano, y así se hacía un poco de reverberación en los conciertos que hacían inicialmente de las ondas Martenot. Pero resulta que es una empresa un poquito cara, porque resulta que toca tener un segundo piano sobre la escena, y eso hace que todo se vuelva más difícil. Y si no tienes un segundo piano te quedas sin reverberación. Entonces Maurice Martenot inventó un altoparlante en forma de palma, donde de nuevo hay un transductor que está pegado a lo que normalmente sería como el puente de una guitarra, pero este puente tiene, en vez de tener solo 6 cuerdas o 4 cuerdas como en una guitarra o en un 4, tiene 12 cuerdas. Cada una de esas cuerdas está afinada a cada una de las 12 notas de la escala occidental, temperada igual, y entonces cada una de esas cuerdas iría a vibrar por simpatía. Es un difusor que no suena muy fuerte en realidad, y la palma
tenía cuerdas por ambos lados para así crear un poco más de resonancia y de sonido tridimensional. Pero es un difusor que no suena primero que todo muy fuerte y segundo que todo es un difusor muy sensible, porque si no tocas exactamente la misma nota a la que está afinada tu palma, o si tu palma se desafina ligeramente, la vibración entre la nota que tocas y la de la palma causa una pequeña distorsión, y entonces pues no suena un sonido puro, sino que suena un sonido distorsionado de esa manera. Entonces pues esos son los difusores de las ondas Martenot. Entonces concluye así mi exposición sobre las ondas Martenot, sobre su historia, sobre sus avances tecnológicos y su funcionalidad. A nivel de repertorio, pues es un instrumento que se ha usado, no hay tantas obras repertoriadas para ondas Martenot, pero sí fue un instrumento que logró ponerse como al nivel de la música clásica de su época. En realidad hubo muchos instrumentos de muchos instrumentos electrónicos que aparecieron a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, y las ondas Martenot logró crear un repertorio alrededor, y todavía hay instrumentistas, compositores que componen para este instrumento, pero pues en realidad hubo un momento, como fue uno de los pioneros de la música electrónica, si en algún momento alguna película o alguna obra de teatro quería tener música electrónica, la única manera de tenerlo era teniendo ondas Martenot sobre la escena. Y ya después con la aparición de los sintetizadores al final de los años 60, y luego con la manera como los computadores están por todos lados hoy en día, pues ya no se necesita un instrumento como las ondas Martenot para tener acceso a tener música electrónica en las producciones que se hacen, pero igual todavía hay compositores hoy en día que siguen componiendo para las ondas Martenot. Digamos, les mencioné que en el pasado, pues de los compositores que más escribieron para las ondas Martenot fue André Jolivet, que tiene una gran cantidad de obras, pero Olivier Messiaen además compuso otra gran cantidad de obras. Digamos que además de la Sinfonía Turangalila y la pieza que les puse al principio de la fiesta de las bellas ondas, también, por ejemplo, la ópera de Olivier Messiaen, San Francisco de Asís, también tiene dos ondas Martenot dentro de su instrumental con orquesta. Y, y bueno, aquí en Canadá donde estoy también, hay una gran cantidad de la generación de Claude Vivier, todos compusieron para las ondas Martenot, porque aquí en Quebec hubo una escuela de ondas Martenot gracias a que hubo un alumno, Jean Lorando, que fue a Francia a estudiar ondas Martenot. Él era clarinetista originalmente y volvió, y cuando volvió aquí abrieron una clase de ondas Martenot en el Conservatorio de Montreal, y hubo una generación entera de ondistas. Mm, De hecho hay un ensamble que todavía toca de vez en cuando que se llama el Ensamble de Ondas de Montreal, y siempre hubo ondistas siendo creados aquí en Quebec. Yo me enamoré de las ondas Martenot gracias a las obras de Tristan Murail. En realidad nunca las había oído, y cuando vi las obras de Tristan Murail para ondas Martenot, él tiene cinco, eh, pues quedé totalmente anonadado, y fue la razón por la que quise aprender a tocar ondas, para poder tocar esas obras tan increíbles, sobre todo la que se llama La Conquista de la Antártica, La Conquête de l'Antarctique. Entonces, no sé si me quedará tiempo ahora para poner un fragmento de la obra o la obra completa, pero voy a terminar esta conferencia con música, eh, y les agradezco mucho haberme oído. Espero que les haya gustado, que les haya causado curiosidad esta exposición sobre las ondas Martenot, que se hayan enamorado de su sonido, que sigan buscando música, incluso en música popular, en grupos de rock progresivo tienen ondas Martenot. Este, mm, Hay canciones de Jacques Brel que tienen ondas Martenot, e incluso Johnny Greenwood, uno de los músicos del famoso grupo Radiohead, toca ondas Martenot, y, y en muchos de los álbumes de Radiohead, especialmente Amnesia, Key Day,
hay partes donde se tocan las ondas Martenot. Eh, Podemos hablar de pronto juntos un poco de, después de que se acabe la conferencia y que tengamos el encuentro, de todas las dudas que ustedes tengan sobre cómo funciona. En fin, espero poder contar con ustedes para que me hagan preguntas. Por ahora los dejo, les agradezco mucho haberme oído y bueno, quedo atento a sus noticias. Muchas gracias por su atención, muchas gracias al Círculo Colombiano de Música Contemporánea por haber organizado esta conferencia primero y en realidad las jornadas, que me parece un trabajo heroico y súper importante, que sigamos haciendo arte y sigamos haciendo encuentros artísticos a pesar de que no podemos hacerlo en vivo. Y el equipo ha sido maravilloso, eh, súper organizado, estoy muy contento de cómo está sucediendo y espero que ustedes como asistentes también estén satisfechos de la manera como están sucediendo estas jornadas de música contemporánea 2020 del Círculo Colombiano de Música Contemporánea. Muchas gracias y que tengan un buen día.